Vamos a empezar hoy a distinguir entre los extremos absolutos y los extremos locales. Entonces vamos a tratar de hacer esta gráfica. Yo creo que en la clase anterior hice otra gráfica. Esta me gusta un montón porque ilustra bien el punto entre los absolutos y los locales. Entonces, digamos, si tenemos esta gráfica, la tenemos yo creo que en 2, 4, 6, 8, 10, 12 y de 1 a 4, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4. Empezamos en el punto 1,3, luego subimos al punto 2,8, luego bajamos un poquito al punto 3,7 y eventualmente subimos al punto 4,12. Desde aquí la gráfica me va a quedar un poquito diferente, pero esta es la idea. Entonces lo que van a ver es que si tenemos dada cualquier función en su dominio, a esta función arbitrariamente le restringí el dominio. Como pueden observar, aquí podría continuar sin ningún problema. Entonces da una función f el valor máximo absoluto. ¿Un signo para eso? Ah, sí, max. Sí, el máximo absoluto a veces que se denota como max. Es el de f. Es el mayor de todos sus valores funcionales. Entonces esto en términos matemáticos significa que tengo que encontrar que este valor funcional f de c es mayor o igual. Este igual dificulta un poco las cosas porque hay veces que los máximos absolutos no van a ser máximos estrictamente absolutos, sino que puede que se compartan, que comparte ese valor con otros puntos de la función. Entonces aquí este valor funcional tiene que ser mayor o igual que f de x para todo número que esté en el dominio de esta función. En este caso el dominio de la función es de 1 a 4. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es ver en la función cuál es el valor más alto posible, y en este caso es 12. Entonces esto corresponde a encontrar el número x que tiene el valor más alto del rango. Entonces el dominio es de 1 a 4, el rango yo creo que lo tengo de 3 a 12. Entonces en este ejemplo en particular el máximo absoluto es f de 4 es igual a 12. ¿Qué tiene el valor de x que consigue el valor que no tiene nombre? Bueno, hay veces que ese valor se conoce como maximal. Entonces aquí podría decir que x es igual a 4 es el maximal. Entonces el maximal es la coordenada en x donde está el máximo. Pero lo que pasa es que soy un poco feo, maximal. La coordenada completa del maximal. Ah, ese es el punto máximo. Entonces el punto máximo es 4,12. Entonces la coordenada completa es el punto máximo. El valor en y solo es el máximo absoluto y la coordenada en x se conoce como maximal, aunque maximal se ve bien raro. Entonces digamos el mínimo absoluto, que este es min de f, es el menor de todos los valores. Sí, el minimal sería la coordenada en x. Entonces aquí tengo que este valor funcional, y le voy a poner otra letra para que no se confunda con el fs. Entonces este f de d va a ser menor o igual que el resto de valores funcionales. Voy a decir aquí para todo x que pertenece al dominio. Entonces en este problema en particular tenemos este como un mínimo absoluto. F de 2 es igual a... No, f de 1 es igual a 2.
Entonces el minimal sería x es igual a 1. Porque dice menor igual, pero después hay dos menores iguales. Ah, comparten. Es que en algún momento puede pasar de que el valor mínimo se encuentre en 2 puntos de la gráfica. Entonces ahí te puedo hacer otra gráfica donde van a ver que sí se pueden compartir los máximos y los mínimos. Y el punto mínimo es, digamos, 2,1. Entonces, ¿por qué tenemos la desigualdad? Tenemos la desigualdad la desigualdad de mayor igual o de menor igual, porque existe la posibilidad de que el máximo o mínimo absoluto se encuentre en 2 puntos o en más de un punto. Entonces aquí voy a graficar una función que se va a parecer un poco a la función seno. Entonces aquí tengo esta función y aquí voy a tratar de ser cuidadoso de respetar estas líneas punteadas, porque estas líneas punteadas me van a decir exactamente dónde va a estar cada uno de los máximos y de los mínimos. Y aquí vamos a trabajar con un intervalo muy estricto. ¿Sí? F de 1 no sería 3, por ejemplo, o aproximadamente. Ah, sí, ya sé, sí, f de 1 es 3, sí, f de 1 es 3, sí. Y el punto sería 1,3 entonces. Sí, 1,3, sí, este ni siquiera es 2,1, el 2,1 ni siquiera es parte de esta función. Sí, qué bueno que observaste eso, porque nadie lo observó. Pero, solo para aclarar, observen que en esta gráfica que les di, que aquí está mucho más claro. Claramente aquí tengo 1,3. Ah, bueno, incluso el 3 está un poco ambiguo porque no tengo otra línea horizontal que me dije que eso es exactamente igual a 3. Ahora el 8 y el 12, eso sí es exacto. Entonces ahorita voy a trabajar con esta función, digamos voy a poner aquí 2, tal vez 4, 6, 8. Voy a empezar en 2. Y posiblemente aquí llegue hasta 6. Entonces aquí voy a empezar con esta función. Subimos, luego bajamos. Entonces voy a hacer como una M de McDonald's. Entonces este está aproximadamente, digamos, como en 5, está un poco a mediados del intervalo. Este otro podría decir que este está en 3 y este está como en 7. Estoy siendo un poco impreciso, pero si no me pongo a estimar, digamos, cuál es exactamente este número, va a ser sumamente complicado. Entonces observen qué está sucediendo. Si solo nos vamos a la pregunta, bueno, ¿cuál es el máximo absoluto? ¿Cuál sería nuestra respuesta? 3,6 y 7,6. Sí, hay 2 puntos, digamos, el máximo absoluto solo se enfoca en el valor funcional. Entonces aquí solo puedo decir que el máximo absoluto es 6. Pero los que son donde tendríamos 2 maximales, 3 y 7. Entonces este máximo absoluto se encuentra en 2 puntos. 3,6 y 7,6. Y por eso es que esta definición habría la posibilidad de que fuera una mayor o igual. Entonces aquí en este caso no solo tenemos un f de c que es mayor o igual a f de x, sino que en algún momento vamos a tener un f de c1 que va a ser mayor al resto de valores de f de x, pero que va a ser igual al f de c. Entonces esta desigualdad no estricta nos da la posibilidad de que el máximo absoluto se encuentre en 2 puntos. Lo mismo va a pasar con el mínimo absoluto. Es en 3 puntos. Está en 3 puntos. O sea, mínimo absoluto solo hay uno, que es 2. Pero este se encuentra en 3 puntos. Sí, 2,2
5,2 y 8,2. ¿Y va de 2 a 6? Sí, de 2 a 6. Entonces aquí hay algo bien interesante. Estamos viendo que entre estos máximos absolutos hay unos puntos que tienen un comportamiento bien interesante. Incluso acá, aquí hay otros dos puntos bien interesantes. Entonces, Si acá se da cuenta que los puntos siempre están en lugares que se pueden derivar. ¿Qué pasa si lugares que se pueden derivar? No hay máximo, así no. no, podría haber, pueden haber máximos y mínimos en picos, ¿sí? ¿Qué? Solo para la gráfica. Sí. Sí, esta gráfica no la tengo en el libro, pero digamos ustedes pueden graficar una M y replicar el análisis. Los valores funcionales al final no importan. Entonces lo que van a ver es que la letra W va a tener 2 puntos que tienen mínimo y 3 puntos que tienen un máximo absoluto, mientras que la B solo tiene un mínimo y 2 máximos absolutos. Entonces, la E. L, la L no es función. Sí. Hay 2 puntos en una de Sí, entonces esta si la quisiéramos volver función, tal vez solo consideramos las patas de la L. Pero alguien puede venir y decir, no, yo creo que la función sea esta. Entonces hay infinitas formas de escribir funciones para la relación L. Pero si no respetamos que esto es una función, lo más alto que puede llegar la L sería acá y lo más bajo estaría en las patas. Entonces tal vez en algún momento podemos pensar en una L muy estilizada para ilustrar dónde están sus máximos y mínimos relativos. Ya son bonitas preguntas. En algún momento preguntar, bueno, ¿es la letra A una función? ¿Es la letra W una función? Entonces, como estas funciones tienen este comportamiento de máximo o mínimo cerca de este punto, vamos a tener también los extremos locales. Entonces los extremos locales van a tener una definición bastante parecida a los absolutos, pero ahora van a tener una restricción de dominio estas. Entonces, por ejemplo, si trabajo con esta función, esta función va a tener aquí un máximo, vamos a poner aquí el punto 1 y el punto 5. Este punto, el punto digamos, por ejemplo, 2,6. Este no es el máximo absoluto, pero lo podría ser si el dominio lo restringo entre 1 y ¿qué? Digamos, sí, 1 y 3. Entonces lo que va a pasar es que, digamos, vamos a tener estas definiciones de máximo relativo. Entonces aquí vamos a tener que este número f de c es mayor o igual a f de x si x está lo suficientemente cerca de c. Entonces este se llama máximo relativo o local. Entonces esta es una definición bastante parecida al global, pero lo que pasa es que aquí uno restringe el dominio. Lo suficientemente cerca, o si trabajan aquí ya se tiene este comportamiento de máximo relativo, ya es más que suficiente. Entonces digamos vamos a tener que este es el máximo relativo local. Mínimo relativo local tiene una definición bastante similar al del mínimo absoluto, pero aquí también todo esto no se dice para todo elemento del dominio, sino solo se restringe el dominio y uno solo mira qué está sucediendo en la vecindad de estos números. Entonces si x está lo suficientemente cerca. No entiendo eso que esté suficientemente cerca. Como 3,3. Sí. Es que esto es bien ambiguo, porque el intervalo uno puede escoger cualquiera. Entonces digamos, alguien de ustedes puede decir, bueno, este punto es un máximo relativo.
f de 2 es igual a 6 si restringo el dominio a 2.1 y 3.1. ¿Quién determina la flexibilidad? Uno puede escoger la conveniencia. ¿Lo puedo hacer de 1 a 3? De 1 a 3 es lo más recomendable, entonces pero también Pero el límite posible sería hasta donde vuelva a ser 6, ¿no? ajá, sí, hasta bueno, No. sí, aquí estaría como en 4, tal vez ya no te conviene porque si ya estamos Sin en incluirlo. ajá. Les pongamos aquí 5,9. Entonces, aquí uno tiene la libertad de escoger de 1 hasta como este número 4 punto algo. Pero también lo es si se restringe a, pongamos 1,3. Entonces, esto lo suficientemente cerca es un criterio muy arbitrario. Y como es un criterio muy arbitrario, vamos a tener una mejor forma de determinar cuáles son los extremos locales, porque esta forma definitivamente no es la mejor. Entonces, digamos aquí, ¿cuál sería el mínimo relativo? Sí, el mínimo. Ajá, sería este 3, pero pongámosle una coordenada de 2. Entonces, este mínimo relativo, para comprobar qué es, puedo escoger un intervalo bastante restringido de 3.1 a 3.2. Se puede restringir a 3.1, 3.2 o mejor aún, digamos de 2 a 5 para no complicarnos. Entonces, como van a ver, esto es bien arbitrario, porque si por ejemplo, bueno, solo para terminar de amarrar este concepto, vamos a encontrar el máximo y el mínimo local de manera visual para la primera función que tenemos aquí, que era la que comenzaba en 2, llegaba a 8, luego te bajaba a 7 y bajaba a 12. Entonces aquí tengo 1, aquí tengo 4, 2 y 3. Entonces esta es la misma función con la que habíamos trabajado inicialmente. Aquí de todos estos puntos, ¿cuáles van a ser máximos relativos? 2. Ajá. Entonces el máximo relativo va a ser 2,8, el punto 2,8. Y el mínimo sería 3,7. Ahora aquí nos podemos dar el lujo de incluir de 1 a 3.5, pero mi recomendación sería que no incluyan tampoco, que no incluyan donde hay un mínimo, sino más que todo tal vez este lo podemos restringir de 1.5 a 2.5 para evitar el mínimo relativo. Entonces aquí hay un máximo relativo y aquí hay un mínimo relativo. Lo interesante es que el problema con la W invertida, aquí tenemos varios máximos y mínimos relativos. Incluso esta W vamos a escribirlo un poco diferente. Esto sí no, porque bueno, ahí está, el dominio y de por sí está restringido, pero nosotros ya sabemos que estas funciones en realidad van a tener este tipo de comportamiento. Entonces, como tenemos este tipo de comportamiento ya a este punto, sí. Entonces, digamos, estos que son mínimos, que eran antes mínimos globales, no van a ser máximos ni máximo relativo ni mínimo relativo, porque no tienen este comportamiento de que todos los valores cerca tienen que estar debajo y todos los valores que están cerca para el mínimo tienen que estar arriba. Porque aquí claramente, si continúo con este dominio, estos valores van a ser más grandes y estos van a ser más pequeños. Lo mismo va a suceder con esta función W, solo que aquí la voy a subir un poco el que antes era mínimo absoluto. Entonces aquí voy a decir que este ahora va a ser el punto 5,2.5, 2,2, 8,2 y 3,6 y 7,6.
Entonces aquí, ¿cuáles son los máximos relativos? 6. Hay dos máximos relativos porque... vamos a hacer algo más interesante aquí. Aquí este otro valle lo voy a bajar un poco porque... Y este va a decir que ahora es el punto 7,5. Casi que en realidad es una coordenada, porque, digamos, si soy el máximo relativo se refiere a la coordenada en Y. Pero lo que pasa es que tenemos dos números funcionales que tienen ese comportamiento de máximo relativo. Entonces podríamos decir 5 y 6. Pero aquí, digamos, no, como son relativos, la posición en donde están es crítica. Entonces uno podría decir, bueno, hay dos máximos relativos. Uno en X es igual a 3, cuya coordenada es 3,6. Y luego hay otro que, a pesar de que tiene un valor funcional más bajo que este, sigue siendo máximo relativo, porque al aparecer cerca de este número, todos los otros valores son más pequeños. Entonces hay otro en X es igual a 7, cuyas coordenadas son 7,5. Entonces aquí, como podemos ver, el más crítico para identificar si es el extremo más importante para identificar es el local, el global no, porque el global, digamos aquí, el mínimo global serían estos dos y el máximo global sería 6, pero con los locales tenemos que ver qué sucede en la cercanía de estos puntos. Entonces lo que voy a hacer hoy es que vamos a identificar, digamos, cómo identificar extremos locales. Esto, digamos, el libro por alguna razón lo presenta hasta en la sección 4.2, lo cual siento que es un poco tardío porque es preferible aclarar, digamos, cuáles son los extremos locales y luego ya uno se mete a los extremos globales, porque lo que vamos a ver es que para identificar extremos globales necesito comparar entre los extremos locales y los extremos del intervalo. Pero si no sé todavía cómo identificar los extremos locales, como que me va a ser muy difícil hacer ese análisis. Entonces, ¿cómo se identifican los extremos locales? Y en vez de andar proponiendo, digamos, una vecindad o que tengamos que estar lo suficientemente cerca, lo más fácil es por qué no vemos la forma de esta función y utilizamos la derivada para distinguir la forma de estos extremos locales. Entonces, digamos, ahorita voy a graficar un máximo relativo. Pueden haber dos tipos de máximos relativos. Entonces puede haber un máximo relativo de esta forma o un máximo relativo que, por ejemplo, sea como un pico. Entonces, para el primer punto, ¿qué está sucediendo con su derivada cuando tenemos el máximo local? Observen también, pero observen que lo primero es que en X es igual a C, la tangente es horizontal. ¿Eso es igual a 0? Sí, entonces algo que vamos a encontrar con los extremos locales es que sus derivadas en estos puntos tienen que ser igual a 0, pero además vamos a ver algo con el comportamiento de la derivada a la izquierda y a la derecha de la función. Entonces a la izquierda de la función sucede lo siguiente: ¿Va a ser negativo? la derivada es negativa. Ajá, claro. O era al revés, pero... Bueno, así es positiva, sí, la derivada es positiva, sí. Empieza siendo positiva, entonces empezamos subiendo. Si aquí claramente la derivada es positiva, 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 eventualmente se vuelve 0. Y luego, pasado de X es igual a C, la derivada se vuelve negativa.
Cristian, ¿será que podría subirlo de la última? Esto, así. Como, o sea, pues, A ver. para que parezca lo que estaba para las gráficas. Ah, ya. Quedarme. Ah, aquí. Entonces aquí, digamos, vamos a tener que la derivada cambia de positivo a negativa, de positiva a negativa en x es igual a 0. Entonces aquí ya tengo esto, vamos a poner aquí algunas coordenadas. Ahora, ¿qué sucede con este otro que tiene también todo el perfil de un máximo relativo? No es derivable. Sí, aquí no existe la derivada, pero solo en x es igual a c. Pero ¿qué está sucediendo con su derivada a la izquierda y a la derecha? Tiene el mismo comportamiento. El mismo comportamiento. Aquí la derivada está subiendo. Esta tiene valores positivos. Y luego eventualmente tiene valores negativos. Entonces, o la derivada es igual a 0, o la derivada no existe. Pero vamos a tener que siempre su derivada pasa de positiva a negativa. Entonces, la forma para identificar un máximo local es la siguiente. Vamos a tener que f' de c es igual a 0 o f' de c no existe. Y la derivada cambia, vamos a poner aquí, cambia de positiva a negativa. Entonces, si está subiendo, después tiene una parte no derivable, pero continúa constantemente. Es como una. Sí, es un sub y baja. Entonces, como la función, varias funciones pueden tener varios puntos donde están subiendo y bajando, va a haber una cantidad, y puede haber una cantidad innumerable de máximos locales. Ahora, absoluto sí, solo va a haber un único. Pero lo que pasa es que los que pasan a ser locales y son más pequeños, digamos, por ejemplo, Guatemala tiene muchas montañas, muchos volcanes. Cada uno de esos volcanes sería un máximo local, pero el global va a ser la más alta de todas las montañas. Entonces ¿cómo se llama? La montaña, el Tajumulco, ese sería el máximo absoluto, pero lo que es el Tacaná o incluso cualquier montañita que hay aquí pasa también a ser máximo local. Entonces sí, con montañas. Entonces, digamos, el Cerro Chino seguiría siendo un máximo local, aunque no sea tan alto. ¿Cuál es el Cerro Chino? Sí. A la par del volcán de Pacaya. O incluso puede ser algo tan curioso, si ahorita hacen ustedes un montículo de tierra, ese montículo de tierra es un máximo local. Un hormiguero es un máximo local. Un castillo de La parte más alta, sí. Tal vez una pirámide, el castillo costaría un poco más. Así es una pirámide. Entonces, ahora, ¿qué características tienen los mínimos locales? Los mínimos locales ahora en la parte más baja. Entonces pueden tener esta forma o pueden tener esta otra forma de pico. Entonces vamos a hacer como una gaviota. Entonces esto es lo siguiente. Entonces aquí observen qué está sucediendo. La derivada o es igual a 0 o no existe. Pero ¿qué está sucediendo con la derivada? De negativa. Pasa de negativa a positiva. Entonces aquí tenemos una derivada negativa y luego esta pasa a ser una derivada positiva. Entonces, como les decía, esto es un poco más fácil de hacer antes de ponerse a hablar de máximos absolutos.
Lo mismo sucede aquí. Observen que aunque no exista la derivada, a la par de este número, sí se puede diferenciar esta función, pero aquí la derivada es negativa. Y luego, pasado del punto donde la derivada se indefine, la derivada es positiva. Entonces aquí tengo que la derivada es positiva. Entonces vamos a tener un mínimo local de f si observamos el siguiente comportamiento. F' de 0 es igual, f' de c es igual a 0, o f' de c no existe. Bastante similar a como lo tenemos con el máximo local, pero donde cambia es que y la derivada cambia de negativo a positivo, de negativa a positiva. Entonces aquí es de menos a más. Entonces cualquier punto va a ser un mínimo local, pero el mínimo absoluto tiene que ser el punto más bajo que posible. Entonces ese mínimo global nos va a costar observarlo. Ahora digamos, hay otro tipo de punto donde la derivada va a ser igual a 0, pero no vamos a tener ni máximo local ni mínimo global. Y ya hemos visto varias funciones que tienen como que este comportamiento. Entonces esto lo tengo que mencionar porque varias personas dicen, ah, bueno, la derivada es igual a 0, ya tengo un máximo, y no necesariamente. Hay que meterlo en la segunda, ¿no? Se mete en la segunda derivada para ver si es máximo o mínimo. Ah, no, ya con esto es suficiente. Lo que pasa es que la segunda derivada te permite no hacer este análisis de signos de la derivada. Entonces hay varias personas que detestan hacer el análisis de signos. Yo prefiero la segunda derivada. Sí, con la segunda derivada va a suceder que esta tiene que ser negativa. ¿Mayor o menor que 0? Ah, no, si es mínimo es mayor. Y si es máximo tiene que ser menor. Pero esto sí lo voy a dejar para la otra sección porque no quiero empezar a hablar de la segunda derivada. La segunda derivada es bien confusa. Y ahorita estamos tratando de interpretar qué significa la primera derivada. Entonces aquí voy a graficar esta línea punteada para graficar esta función. Entonces observen qué está sucediendo acá. Y luego vamos a decir que esta función continúa aquí, luego continúa con la pausa y luego continúa bajando. Entonces aquí tengo algo bien interesante. Tengo 3 puntos que van a tener derivadas iguales a 0. Pero observen qué está pasando con este primer punto. Aquí la derivada es positiva, pasa a ser 0, pero sigue siendo positiva. Entonces cuando tenemos esto, ¿vamos a tener algún máximo o mínimo local o vamos a tener ninguno? Ninguno. Entonces no hay extremo local. Si la derivada no cambia de signo, cerca de x es igual a c. Entonces aquí se sigue manteniendo positiva. Entonces aquí no hay extremo local. Ahora con este sí, miren qué pasa. Pasa de positiva a negativa. Entonces en C2 sí hay un máximo local. Pero ahora, ¿qué sucede con C3? Aquí va a haber máximo o mínimo o ninguno. Sí, porque observen qué pasa, está cayendo, aquí se toma una pausa y luego continúa cayendo. Yo creo que este C3 está más como por acá. Entonces ni C1 ni C3 van a ser extremos locales, pero su derivada es igual a 0. Entonces tengan muy presente que aunque la derivada sea igual a 0, puede que ahí no haya extremo relativo. Entonces todo esto, digamos, se sintetiza de manera matemática diciendo de que
¿Dónde tenía? Aquí tenemos. Entonces, para esa película, la segunda derivada, no sé qué es, pero no utilizó el mayor orden. Igual que si yo saco la segunda derivada y me sale 0, es una de esas cosas que no tienen cambio de signo. Sí, precisamente. Precisamente para eso sirve la segunda derivada y por eso es que varias personas se inclinan por la segunda derivada. Y eso no se estudia, eso que no cambia de signo, no es nada. Ah, bueno, eso sí se estudia, lo de la segunda derivada sí se estudia. No, me refiero a ese como derivada 0, pero no cambia de signo. Derivada 0, pero no. La derivada es igual a 0, pero la... Ah, sí, estos sí se miran ¿Y para qué? para hacer la gráfica. Y hay algunas aplicaciones que se enfocan en analizar los puntos de inflexión de la gráfica. Entonces estos sí son temas bastante útiles. Entonces vamos a ver qué tanto más podemos hacer. Tengo el máximo y el mínimo. Ah, ya. ¿Quiero graficar o quiero...? Ah, ya. Entonces ahorita lo que yo creo que lo que es bueno que hagamos... Ah, sí. Ya me faltó aquí la conclusión. F' de C es igual a 0 o F' de C no existe. Son condiciones necesarias para que un extremo relativo exista. Entonces no va a haber ningún extremo relativo que tenga derivada igual a 2 o porque si la derivada es igual a 2, eso significa que ahí la función está creciendo. Entonces por esa razón, cuando por ejemplo trabajamos el primer problema, ¿dónde está aquí el primer problema? Ay, Dios mío. Ah, sí, aquí lo tengo. Cuando teníamos este problema, ¿por qué ya este no va a ser máximo relativo? Porque aquí la derivada no es 0. Y este no es mínimo relativo porque aquí la derivada no es 0. Entonces eso ya nos dice, bueno, para que sean locales, o la derivada es 0, la derivada no existe, pero no es condición suficiente. Entonces lo que nos va a permitir este criterio de cuando la derivada es 0 es identificar potenciales extremos relativos, donde los potenciales extremos relativos ocurren cuando f' de C es igual a 0 o f' de C no existe. Y como estos son puntos tan importantes, estos puntos van a tener un nombre. Entonces este nombre que nos va a permitir no escribir esta oración, sino solo utilizar esta definición, tenemos la definición de números críticos. Entonces lo bonito de los números críticos es que son los números C en el dominio de la función tal que la derivada es igual a 0 o la derivada no existe. Entonces esto es bien bonito porque una parte del método para identificar estos extremos es, bueno, identifico los números críticos, luego identifico cuando si la derivada es negativa o positiva para ver si es mínimo o máximo, pero lo bueno es que digo, deriven números críticos, análisis de signos. Entonces los puntos críticos son estos, que son bastante similares a los números críticos, pero el del punto crítico también incluye su coordenada en Y. Entonces los puntos críticos son C, Fs. Entonces esto también es bueno distinguirlo, C, Fs. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a empezar finalmente con los ejercicios, pero aquí ya vieron todas las ideas que hay detrás de máximo local o mínimo local. Entonces tengo estos dos ejemplos. También vamos a tratar de graficar estos dos. Podemos hacer el ejercicio 1 y 2 de manera simultánea. Y otro que quiero hacer es esta función de acá, la función x² menos 1 al cubo,
Esta es una función que va a ser bien bonita de que hagamos todo este análisis para identificar extremos locales y globales. Entonces, ejercicio 1 es inspeccione la gráfica y encuentre, bueno, aquí no es tanto inspecciones sino bosqueje la gráfica. Los extremos relativos y absolutos. Porque no les estoy dando la gráfica. O sea, la inspección sirve si les doy una gráfica. Entonces, ahorita tengo la función 4 menos x al cuadrado. Muy bien. Entonces, esta por lo menos es una función fácil de graficar. Pero si queremos tener un mejor análisis, siempre podemos hacer el análisis de la derivada, identificar los números críticos. Entonces, ¿cómo graficaría esta función? Sí. Entonces, digamos, ¿por qué la puedo graficar tan fácil? Porque es una parábola, es una función par. Tengo aquí un intercepto, el intercepto en 2,0 y el intercepto en menos 2,0. Entonces, con lo que me refiero a inspeccionar es que si observo este punto tiene que ser el máximo local. Pero, ¿cuál sería el máximo global acá? ¿O el máximo absoluto? El mismo, sí. De todos los valores más grandes, este es el más grande. Pero aquí hay un problema. ¿Hay algún mínimo local o algún mínimo absoluto? Pero lo que pasa es que uno se queda con la inquietud, bueno, ¿por qué este es el máximo local? Entonces la forma algebraica como se encuentra el máximo local, algebraicamente puedo determinar los extremos locales de la siguiente forma. Derivo la función. La derivada de esta función es igual a menos 2x. Y luego encuentro los números críticos. Entonces, los números críticos, ¿cuáles serían? Sí, aquí solo tengo un único número crítico, x es igual a 0. Entonces, por eso es que no teníamos ningún mínimo relativo, porque solo tenemos un único número crítico. Entonces, este único o es máximo, o es mínimo, o es ninguno, pero... Entonces, trabajemos con este. Y ahorita, ¿cómo determino si es máximo o mínimo relativo? Utilizo la función derivada y determino los signos de esa función derivada, mío, si estoy pasando de positivo a negativo o de negativo a positivo. Entonces, aquí como tenemos la gráfica, podemos ver claramente que pasamos de positivo, de una derivada positiva, a una derivada negativa, y por tal razón tenemos un máximo relativo. Pero si no tengo la gráfica y solo tengo menos 2x, lo que puedo hacer es que puedo hacer un diagrama de signos con todos los términos de la función derivada. Entonces tengo el único término de la función derivada es menos 2x, y luego, como solo tengo un único número crítico, voy a tener dos subintervalos, de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Entonces, ¿cómo voy llenando este diagrama? ¿Cuándo estas dos funciones son iguales a 0?
Entonces, ¿qué sucede a la izquierda de 0? ¿Este término menos 2x va a ser positivo o va a ser negativo? Positivo. Entonces, la derivada. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Este es un máximo relativo porque estamos subiendo y luego estamos cayendo. Entonces, x es igual a 0, tiene un máximo relativo, o es un maximal relativo, porque f' de x cambia de positivo a negativo. No es necesario que expliquen esto, si con que hagan en el diagrama claramente se puede observar que esto es un máximo relativo y el diagrama le sirve para justificación. Entonces, digamos, esto sería toda esta función. Como pueden ver, la información derivada aporta una información invaluable para hacer esos ejercicios, porque de que se pueden hacer sin derivadas, se pueden hacer, pero uno siempre todavía se sigue quedando con la duda, bueno, no sé si este va a ser máximo o mínimo relativo, pero ya a la hora de trabajar la derivada ya no hay ninguna duda. Entonces vamos a trabajar ahora con el siguiente ejemplo que tiene seno hiperbólico. Y Andrés, yo creo que ayer tenías preguntas de que por qué la gráfica de seno hiperbólico era como una cúbica. Pensabas en algún momento si la función podía bajar o subir. Hoy voy a poder contestar esta pregunta, porque primero calculemos la derivada de esta función. Sí, ¿y qué sabemos de coseno hiperbólico? Solo es positivo, entonces coseno hiperbólico solo es positivo. Entonces, una pregunta que les tengo acá es, ¿va a tener esta función algún número crítico? No, porque nunca es 0. No va a tenerlo, porque como coseno hiperbólico nunca es 0, entonces aquí no hay ningún número crítico. Entonces, como no hay ningún número crítico, de entrada ya sabemos que no van a haber extremos locales. Entonces, como no hay extremos locales, lo único que nos queda es hacer la gráfica. Entonces, ¿cómo puedo hacer esta gráfica con la información de que la derivada siempre es positiva? Una gráfica que solo sube y nunca tiene para abajo. ¿Sí? Lo único es que ahí posiblemente me van a decir, bueno, ¿por qué hice un doblez en esta gráfica? El doblez lo hice porque, digamos, la derivada tiene que ser igual a 1 cuando estemos pasando por el origen. Entonces aquí necesito una derivada de 1. Pero lo que va a pasar es que esta derivada, digamos, por ejemplo, para 5 o 10, va a ser bien elevada. Y también para valores negativos. Entonces lo que va a pasar con esta función es que sube en algún momento cuando pasa por el origen, se detiene un poco, no se detiene completamente, pero se detiene un poco. Entonces aquí va a haber un doblez. Obviamente este punto, cuando veamos funciones que tienen estos dobleces, estos puntos van a ser puntos de inflexiones. Entonces seno hiperbólico tiene este doblez, lo mismo con x al cubo. Entonces si encuentran x al cubo, van a encontrar un número. Incluso podemos hacer este rápido. Hagamos este rápido solo para hacer algunas aclaraciones. Hagamos como x al cubo. Bueno, y solo nos faltó contestar las preguntas de, ¿van a ver aquí algunos extremos absolutos o no? No, porque la derivada es lo que cambia de signo. No, los absolutos es valor más grande y valor más Pero pequeño. tiene infinito. Ajá. Pero, ¿qué pasa en tangente? Como que una asíntota, el máximo no puede tener infinito, ya que no va a haber otro valor máximo. Tangente tampoco tiene máximos absolutos. Aunque tenga una asíntota y sepa que en ese valor se... Como tangente inverso. Esa pregunta es bien interesante.
Hay personas que dicen que no tiene esa función máximo absoluto, pero que tiene otra cuestión que se llama supremo. Es como la cota, es una cota superior, la cota superior más baja. Entonces las funciones que tienen asíntotas horizontales, uno dicen, tienen supremo y tienen ínfimo, que es casi como un máximo y como un mínimo. Pero no es máximo porque no va a haber ningún valor de tangente inverso que te va a dar pi medios, pero van a haber varios que van a estar bastante cerca de pi medios. Cuando hay caso de aquí. Sí, cuando hay horizontales, porque con verticales. No, con verticales ahí de entrada no hay. Infinito y menos infinito no son valores máximos absolutos ni mínimos absolutos, entonces este no es máximo absoluto. El máximo absoluto tiene que ser un número entero, o bueno, cualquier número real, pero infinito y menos infinito no son respuestas. Es como en digamos, ¿por qué este es máximo absoluto? Porque no hay ningún valor mayor que 4. Ahora, si quiero que también tenga un mínimo absoluto, tengo que pensar en una función bien interesante, cuyo máximo y mínimo, tal vez hay una función con unos dobleces que eventualmente tenga una asíntota vertical en 0. O sea, se puede pensar en una función que tenga un máximo y mínimo absoluto que también son relativos, definida de menos infinito a infinito, pero necesito ser bastante creativo. Entonces, hagamos ahorita con esta función de x al cubo. Vamos a tener con esta función algún número crítico. Pero eso no es 0, pero porque la derivada sube mucho y después... Sí, va a haber un número crítico, x es igual a 0. Si hacemos el análisis de signos, vamos a tener que va a ser un máximo o mínimo relativo o ninguno. Es potencial, pero no sabemos. Porque digamos, el único término que tenemos en la derivada es 3x al cuadrado. Y esta derivada claramente se vuelve 0 cuando pasamos por 0. Pero ¿qué sucede si hacemos el análisis de signos? ¿Cuáles son los signos de nuestra derivada? Más y más. Entonces vieron como la derivada no cambia de signo. Profe, eso es lo que vino en el primer parcial, ¿no? Pero ahora con derivadas. Lo que en el parcial era con funciones. Queríamos ver cuándo la función tenía valores positivos y negativos. Aquí queremos la derivada. Era con los ceros. Sí. Algo así, ¿no? Pero aquí es más importante el diagrama de signos con derivadas que con funciones. Porque aquí ya tenemos buenas conclusiones sobre la forma de la función. Entonces aquí obviamente no hay extremo local. Y vamos a agregarle la segunda derivada. Por supuesto, porque es bueno justificar de que por qué aquí hay un doblez. Sí, porque podrían sacar la segunda derivada que es 6x, eso es igual a 0, entonces como no es más menor a 0, no es máximo. Sí, no es máximo. Si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es 0, ese posiblemente es punto de inflexión. ¿Eso qué significa que es punto de inflexión? Un punto donde hay un doblez o un cambio en la concavidad. Entonces me falta todavía definir concavidad. Entonces esta sería la gráfica. Aquí, como pueden ver, hay una tangente horizontal y la tangente horizontal me dobla la gráfica. Porque si no, solo grafico algo creciente, porque alguien podría haber venido y decir, bueno, quiero graficar algo creciente, puedo graficar algo así, o puedo graficar algo así. Estas dos funciones son correctas, aunque son crecientes, pero son gráficas incorrectas para esta función, porque ninguna de ellas está tomando presente de que en x es igual a 0, la derivada tiene que ser igual a 0. Entonces, por eso es que hay veces que es bueno hacer la segunda derivada para descartar estas como gráficas incorrectas de x al cubo. Entonces, aquí no hay ningún tipo de extremos, ni absolutos ni locales. Muy bien. Y vamos a hacer esta otra. Sigo agregando ejemplos porque esos ejemplos son tan interesantes. Y este problema sí es un poco capcioso, pero me gusta. ¿Cómo graficaríamos esta función?
valor absoluto coloca la Uno hacia arriba. uno hacia arriba. 4 a la derecha y 1 hacia arriba. Sí, desplazamos 4 a la derecha. Entonces empezamos con esta función, la desplazamos 4 unidades y eventualmente la subimos 1 unidad. Yo creo que voy a bajar este eje para que pueda cortar el eje Y, si no, no lo voy a poder cortar. Entonces ese es un problema bien bonito. Entonces empiezo en 4,1 y luego subo. Y este intercepto, si mal no estoy, sería 0,5. Muy bien. Aquí, ¿qué hay de interesante? ¿Tengo algún mínimo global o no? ¿Absoluto? ¿Cuál sería? Sí. ¿Tengo algún mínimo local? No sé. Sí, Tenemos, no sé. sí, observen qué pasa acá. La derivada es negativa y luego la derivada se vuelve positiva. Entonces sí hay un mínimo relativo. Porque el mínimo absoluto es 1. Este es el valor más bajo. Porque es como si tuvieras un... La función valor absoluto siempre está subiendo, entonces en algún momento tiene que tener un vértice. ¿Qué es otra forma de decir máximo mínimo relativo? Vemos los vértices de las curvas. Pero no puede ser mínimo porque tiene porque es un pico. O sea, no Pero la pregunta que les tengo, bueno, es x es igual a 4, un número crítico de esta función. Sí. Sí, porque aquí la derivada no existe, pero aunque la derivada no exista, sí, porque f' de 4 no existe. ¿Cómo puedo determinar que no existe si no estoy viendo la gráfica? Te tendrías que ir a la definición de valor absoluto. ¿Cómo puedo llegar a eso? Ese sí se va a poner, ese sí va a ser un problema sumamente interesante, pero vamos a ver cómo derivaríamos esta función utilizando la definición de valor absoluto. Entonces, si utilizamos la definición de valor absoluto, tendríamos que, y tenemos que el valor absoluto es x y x es mayor a 0. Pero como aquí tenemos x menos 4, diría, bueno, esto es igual a x menos 4 más 1 si x menos 4 es mayor o igual que 0. Luego, si el caso negativo, cuando x menos 4 sea menor que 0, sí, menos x más 4, muy bien, más 1. Entonces, obviamente esta función la tengo que limpiar un poquito. Entonces, esta función y de x, si sumo estos dos números, el intercepto, yo creo que el intercepto me queda 3. No, sí, está bien. X, sí. Una pregunta, el mínimo relativo ahí no debería de no existir. O sea, hay un absoluto, pero no es mínimo relativo, como es derivable. No importa, porque vimos de que aunque la derivada no existe, si cambia la derivada de negativa a positiva, hay mínimo relativo. Pero yo me acuerdo cuando lo vi en el colegio, es que para eso tenía que meterlo en la segunda para darme cuenta si era o no, porque si metemos eso en la segunda... Bueno, no, es que la segunda derivada tiene una condición, de la función tiene que ser doblemente diferenciable. Entonces es una gran ventaja que hay con el criterio de la primera derivada. Con la primera derivada, aunque no exista la derivada, uno puede todavía encontrar el mínimo relativo. No, pero por ejemplo, en la segunda derivada, a pesar de que fuera 0, ahí sí nos vamos a ver los cambios de más y menos. Pero, o sea, si no conocemos... pero no puede derivar. Debe usar la primera opción. Sí, la primera opción. No, en este caso sí, pero por ejemplo, si hubiera sido x2, yo puedo volver a derivarla y hacer la segunda derivada. ¿Qué es lo que pasa? Incluso ahí te voy a poner otro ejemplo. Como Andrés tiene otra pregunta, vamos a hacer otro problema más con x a la cuarta, porque este es uno que sí se puede determinar que es mínimo con primera derivada, pero con segunda derivada
les va a salir que la segunda derivada es 0, van a pensar erróneamente que es un punto de inflexión y no lo es. No lo es No, porque no, pero casi- Entonces, todos continuamos con este problema. Entonces, miren aquí qué sucede con la derivada. La derivada, cuando x es mayor que 4, esto es igual a 1. Pero cuando x es menor a 4, esto es menor a menos 1. Entonces, por este motivo, y' de 4 no existe, y 4 es un número crítico. Es un mínimo relativo. ¿Y por qué es mínimo relativo? Porque observen qué pasa con la derivada. La derivada cambia de negativo a positivo. Entonces, como y' cambia de negativa a positiva, x es igual a 4, es un número crítico, es un mínimo relativo. Entonces, terminado este problema, vamos a atender la pregunta de Andrés. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? La mía. Ajá. Va, que, o sea, con la segunda derivada yo miraba si era un máximo o un mínimo y si me quedaba 0 cuando le evaluaban el candidato, por decirlo así, Ujú. ¿verdad? O sea, primero me dan los candidatos los evalúo en la segunda y eso me da el máximo mínimo o me da 0. Si me da 0, regreso a ver lo de los puntos, que si es positivo o negativo. Pero yo me acordaba de que si a pesar de que fuera positivo o negativo, yo conocía la función y era pico, no era un máximo. Si es pico es máximo. No era un máximo ni un mínimo local, o sea, tal vez global sí. Sí puede ser local también. Porque en local solo hay que ver de que, aunque la función no sea derivable, si a la par esta derivada está cayendo y luego esta derivada está subiendo, es máximo local. La única forma de funciones de picos que no serían máximos locales serían, por ejemplo, esta. Aquí tenemos esta línea recta y luego aquí tenemos esta otra línea recta un poco más baja. Entonces, este sí no es ni máximo local ni mínimo local. Aquí la derivada no existe, pero la derivada es positiva y se sigue manteniendo positiva. Entonces sí, aquí sí hay máximo relativo. Lo que pasa es que podrías decir es un máximo relativo no diferenciable, mientras que en los otros puntos estos son máximos relativos diferenciables. ¿Cómo así diferenciable o no diferenciable? Cuya segunda derivada existe. Ok. Cuya primera y segunda derivada existen. Entonces, lo más idóneo en todos los modelos es que el comportamiento de tu modelo sea suave, que no hayan cambios bruscos. Pues como podemos ver, el haber cambios bruscos, encontrar que esto era un número crítico nos tomó un montón de tiempo. Incluso hay veces que uno se puede perder con esto, pero lo bonito es que cuando las funciones son suaves, como seno hiperbólico y x al cubo, todo se puede resolver algebraicamente bien bonito, se encuentra cuando es igual a 0, y uno no tiene que lidiar con los picos. Lidiar con picos es sumamente complicado. Entonces, yo creo que este problema no lo vamos a hacer, porque... no tenemos, ¿cuándo terminan? Las 10:50. No, las siguientes. Sí, entonces este no lo voy a hacer porque este es muy fácil. Vamos a hacer bueno, ahora hagamos este sustituyendo x a la cuarta más 4, pero esto lo voy a poner como un ejercicio 2. Y lástima que no pude hacer el problema del toro. Es que hay una función que tiene la gráfica como de un toro, pero con cuernos un poco largos. Quería hacer este. Ahí solo tiene un mínimo. O sea, Sí, que está en 0. está en 0. Los números críticos. Es que nos entretuvimos mucho con el valor absoluto. No vamos a hacer el E. Es que este es bastante parecido. O sea, voy a hacer el E, pero voy a cambiar el x a la quinta, porque yo creo que pueden hacer x a la quinta. Entonces el A es x a la quinta, lo voy a cambiar por x a la cuarta más 4, porque este está más bonito. Este no tiene nada. El x a la quinta no tiene ni máximo ni mínimo local, pero sí tiene un número crítico, x es igual a 0.
Entonces miremos ahí cuáles serían los números críticos. Derivo, la derivada es 4x al cubo y le igualo a 0. Entonces el único número crítico que tengo es x es igual a 0. Pero ahora la gran pregunta que tenemos que contestar es, bueno, ¿es este máximo o mínimo relativo? ¿Cómo lo podemos identificar si es máximo o mínimo relativo? Podemos hacer los signos de 4x al cubo. Pero nos va a quedar más menos. Ah, pues está bien. Si queda más menos, excelente. Entonces, no creo que sería menos más. Entonces aquí tengo 0. Hubiera puesto una derivada un poco más difícil, tal vez un x menos. Ajá, sí. Entonces a la izquierda de 0 tenemos valores negativos. A la derecha, entonces como tenemos este tipo de comportamiento, lo que vamos a tener aquí es no, ya vi qué pasó aquí. Sí. ¿Qué dice acá? Entonces esta función está cayendo. Sí, estaba bien, está cayendo. Me tomo una pausa y luego continúo subiendo. Entonces aquí lo que vamos a tener es un máximo relativo. Entonces, si quisiéramos graficar esta función, ¿cómo la graficaríamos? Ah, sí, perdón, es un mínimo, cierto, sí. Claramente aquí se mide en la gráfica que es un mínimo. Entonces lo simpático es que si ya conocen el criterio de la segunda derivada les va a dar 0 en este punto. Entonces creerían que es un punto de inflexión, pero no es un punto de inflexión. Entonces hagamos esta gráfica. Tendría que encontrar la coordenada del mínimo relativo. ¿Cuál sería la coordenada del mínimo relativo? 0,4. Entonces, como sé que este es el mínimo, tengo que empezar acá. Aquí subo y aquí bajo. Entonces, esto sería todo. Y solo voy a hacer el último problema que tiene el álgebra. Vamos a ver si nos animamos a graficar ese no es difícil de graficar, como hemos hecho aquí de problemas. Un tercio de x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x. Entonces aquí, digamos, ¿cómo encuentro los números críticos? Derivamos. ¿Para qué sería igual esta derivada? Sí, x cuadrado menos 4x más 3. Luego, ¿cuáles serían mis números críticos? Tengo que encontrar cuando la derivada es igual a 0. Entonces, ¿cómo puedo encontrar cuando cómo puedo factorizar x al cuadrado menos 4x más 3? Sacar una x, ¿no? También, pero hay una forma más fácil. Esta tiene una factorización fácil. Más 3 y... Sí, 3 y 1. Menos 1 y menos 3. Y ese quiero hacer porque este tiene el diagrama de signos más interesante. Entonces tengo dos números críticos, 1 y 3. Entonces ahí está cómo puedo determinar cuándo la derivada es positiva o negativa. Ahora sí el diagrama de signos nos va a mostrar todo su poder, porque con los otros problemas solo teníamos un término. Entonces con un término no tiene mucha gracia. 1 y 3. Entonces, esta función es 0 cuando x es igual a 1. Esta es 0 cuando x es igual a 3.
Y ahora ayúdenme a completar los signos de este diagrama. ¿Qué se le puede enseñar cómo hacer eso? Es que el parcial no puede. Es que aquí estoy indicando cuando cada uno de estos términos son 0. Entonces este es 0 cuando x es igual a 1. Este es 0 cuando x es igual a 3. Y la derivada es 0 cuando x es igual a 1 y x es igual a 3. ¿Qué hago después para los signos? Entonces te vas aquí a la izquierda de 1. A la izquierda de 1 puedes coger un número como 0. 0 menos 1 es negativo. 0 menos 3 es negativo. Aquí me estoy aprovechando de la continuidad. Entonces, si estos dos términos son negativos, mi derivada, ¿qué signo tiene que tener? Porque la derivada es el producto de estos dos términos. Luego, entre 1 y 3, puedo escoger un valor como 2. Pero ya sé que aquí, como estoy pasando a través de un 0, este signo va a cambiar a positivo y es un término lineal. Yo hice eso porque no tenía muy bien el concepto de cómo tenía un x al cuadrado, como yo 0 y se cambia así. Sí, es que si aquí tengo un x menos 1 al cuadrado, el signo se sigue manteniendo negativo. Entonces estos cambian si son términos lineales o potencias impares. Entonces con este, 2 menos 3 es negativo. Los ceros también. Sí, solo cambian si la potencia es impar. ¿Y en qué cambian? Y si la potencia es par, siempre va a ser positivo en todo. Siempre es positivo en todo. Sí. ¿Cómo así? Que si aquí hubiera tenido un x menos 1 al cuadrado, no importa si estoy pasando por el 0, todos estos signos van a ser positivos. Todos esos. Todos, para este término. Aquí sí están cambiando porque, En los dos puntos críticos. bueno, alrededor de toda esta línea, serían todos más. Aquí sí está. Otra vez en 3 para positivo y queda más. Aquí se están cambiando porque como estos son términos lineales, 0 menos 3 es negativo, 2 menos 3 es negativo, pero 4 menos 3 es positivo. O se puede tomar que también es potencia impar, porque es 1. Si fuera impar. Ahí sí cambia, sí, si aquí tuviera un x menos 3 al cubo, y por eso es que quería hacer ese problema con este torito, porque ese diagrama de signos es bien capcioso. Entonces, ¿qué concluyo? Aquí la función está subiendo, me tomo una pausa, Ahí tiene un máximo. y la función cae. Luego la función cae, se toma una pausa y empieza a subir. Aquí claramente no tengo una mejor gráfica, pero ya tengo una muy buena idea sobre cuál es la gráfica. Entonces, ¿cuál sería mi máximo relativo? Hay un máximo relativo en x es igual a 1. ¿Cuál sería la coordenada? 0 en x y 1 en y. Que en 1 evalúo 1/3 menos 2 más 3. Esto es como 4/3. ¿Tengo algún mínimo relativo? Sería 3. ¿Y cuál es el valor de la coordenada en y de x es igual a 3? 27 dividido 3 es 9, menos 18 más, yo creo que es 9, me queda 0. Entonces van a ver qué es lo bonito de este problema, y con este punto quiero terminar con la gráfica. ¿Cómo puedo graficar esta función solo con estos dos puntos y la información decreciente y decreciente? Va a haber un único punto donde voy a estar un poco incorrecto, pero como van a ver, yo solo con estos dos puntos hacer una gráfica tan buena como esta es bastante increíble, porque digamos, bueno, puedo encontrar el intercepto en x, el intercepto en y es 0. Entonces en realidad voy a usar 3 puntos: 0, 1,4/3, que va a estar más o menos por aquí, Pero ahí no está como. y luego X tiene y luego 3,0. Entonces, ¿cómo termino esta gráfica? Entonces, ¿desde dónde subimos? Entonces voy a pasar por acá. ¿Empiezo a bajar aquí o continúo subiendo? Subiendo. Y luego empiezo a bajar. Y aquí, ustedes observen qué bonito, aquí ya tengo la gráfica.
Y aquí puedo ver que esa es claramente una función cúbica que solo va a tener dos ceros. Y aquí ya terminé. Creciente, decreciente, creciente, máximo relativo y mínimo relativo. Sin ningún máximo ni mínimo global. Hizo el ejercicio que está diciendo en otra lección. ¿Ah? Hizo el ejercicio de todo que tiene a los signos como 15, Con potencias pares, sí. El problema que pueden intentar hacer con diagrama de signos es el de este problema con esta función. Lo hice en otra sección para buscar el video. Sí, lo hice en la otra sección. A ver les voy a decir en qué minutos lo trabajé, de cuánto a cuánto. Pero que se puede quitarlo. Sí, quitémosla, muy bien. Es que me quedé media copiada. No me explica porque el máximo relativo es en 1. Ajá. En el diagrama de signos dice menos, ¿no? Primero de ir a su Sí, de más a menos. Este es el total. Es el total, sí, es el total. Entonces esta es la columna que uno mira, la fila que uno mira. A mí me volvieron a pasar hace poco. Pero lo que pasa es que el diagrama de signos te permite descomponer toda la derivada en sus términos menores. Pero yo he visto personas que en vez de diagrama de signos utilizan una recta horizontal y hacen más, menos. Eso también es válido. No, ayer tuvimos parcial de eso, ¿cómo se me olvidó? Puede ser que lo está haciendo para que se cuente descarado. Aquí hay una observación bien curiosa. Esta función, porque posiblemente ustedes se recuerdan que la función cúbica o tiene que ¿Puedo robar su segunda hoja? Apuntes un minuto, por favor. Sí. Maite, yo creo que te voy a poder dar las notas de ayer porque dijiste que las querías. ¿Sí los tienes? Sí, y ya las escaneé. Ok, gracias. Ahí puede quedar para platicar. No, es que necesitan Aquí está el de aproximaciones ¿Quién es? lineales. Es un youtuber que hace yo de tecnología. Es que te mandé un Gracias. de Rey, pero no hace. Tenemos local. Sí, que vas a poder citar ahí. Búscalo en YouTube primero y después ir al. Gracias. Dijo que sí. Y cuando vamos a empezar ya las ¿Cuál tutoría? Terminando el curso de cálculo diferencial. bueno, es que ya hemos hecho Bueno, creo que ahorita todo el mundo va a querer estudiar para el tercer parcial que nos quedan como 3 semanas. ¿No? Pero- En el semestre quedan 5. Sí, pero para el tercer parcial es en 3 semanas. Y después, dentro de 2, ya es el final. Sí, ¿verdad? Ajá. Pues yo sí podría empezar. Yo también voy a empezar. Sí, pero lo que ¿Empezamos pasa. una vez a la semana? O sea, igual hasta el principio es para estudiar para el tercero. Ajá. Sí, pero yo creo que ahorita terminemos de sacar el curso, por lo menos después del tercer parcial ya podemos hablar, porque después del tercer parcial puede que algunos de ustedes se exoneren, entonces ya se están exonerados, ya bueno, no me importa. Yo no me voy a exonerar. Va, me parece. Pesado. ¿Por qué? Si sacas la letra. Sí, pero que no se escucha. Pero vean que es lo interesante de este tema, posiblemente ahora pueden leer, terminar de leer este capítulo y van a ver de que todos esos teoremas, definiciones, en realidad no les dicen cómo resolver estos problemas. ¿Cómo así? Porque digamos, estos problemas nos dicen todas las peculiaridades que hay con cada función. Entonces hay veces que hasta te confunden, porque digamos, si está por ejemplo ese teorema que no es ni siquiera le quise poner nombre, que se llama teorema de Fermat. Si ves esta condición, si Ajá. si f tiene un máximo mínimo local en x es igual a c, entonces c es un número crítico de f. Entonces, Pero ya vimos que no es suficiente, ¿verdad? sí, pero porque vimos ejercicios, pero si uno trata de leer este teorema y a partir de este teorema tratar de hacer problemas de extremos relativos, no le sirve a uno prácticamente nada.
¿Y podemos hacer nuestros teoremas? Porque la idea es que nosotros encontrar números críticos es más fácil que encontrar más extremos locales. Entonces ellos están diciendo, bueno, si ya tiene un máximo mínimo local, ese seguro que va a ser número crítico. Pero Ah, no. ya es como al revés. Ajá, está Pero bien. en realidad eso es cierto, porque... Por eso es un ¿cómo? teorema. Ajá. O sea, que esto es cierto y es útil para la teoría, sí, pero uno dice, no, yo quiero encontrar un número crítico y quiero una condición adicional que me permita saber si este va a ser extremo, lo máximo mínimo Pero local. no se puede porque intentamos hacerlo con la segunda derivada y aún así no se puede establecer como el teorema de que Bueno, la condición suficiente sería, bueno, si es un número crítico de f y la derivada cambia de negativo a positivo, entonces C es un mínimo relativo. Ah, sí, tiene más sentido. Entonces esa es condición necesaria y suficiente, entonces ahí sí hay una equivalencia. Pero es como el teorema inverso de... Sí. Lo que sí, güey. Sí, lo que te ¿Por está qué no nos diciendo... dan ese teorema inverso? Sí está, pero está en la sección 4.2. Si este teorema te dice que si en todo caso hay un máximo mínimo local, no puede tener pendiente positiva o negativa. Entonces este teorema te sirve cuando me preguntaste de que pues si este es un máximo local, este no es máximo local. ¿Por qué? Porque, no cambia no cambia el valor. porque la derivada no es cero. Ah. Este no tiene derivada cero, este no tiene derivada cero, entonces ninguno de estos son máximos extremos locales. Pero sí pueden ser absolutos. Absolutos sí, para absolutos pues puede ser No hay ya sea condición lo- solo sí. que sea el mayor de... Sea el más grande, rango. sí. ¿Qué tal? ¿Sí? No. Pero ese es que leí usted. Ajá. Ah, Pero es bueno. que, A ver, pero es que, digamos, vamos a ver si vienen ¿Ven? o tienen experimento ahorita No, es que ahorita dan en el laboratorio de de economía. cabal. Y Ah, bueno. la que tiene negocios, entonces, Les voy a esperar a que sí.